Regresamos a esta edición de Al Cierre, estamos en nuestro último bloque, esta edición en la cual estamos analizando los alcances de la decisión de un juez federal de Estados Unidos para suspender temporalmente los efectos de la reforma ejecutiva en materia de migración adoptada por el presidente Barack Obama. Conversamos con Michelle Chinchilla en nuestro estudio, Gustavo Torres, director ejecutivo de la Casa Maryland en Estados Unidos, y con Alejandra Gordillo de Conamigua en Guatemala. Michelle, evidentemente se acerca un periodo electoral. Como mencionaba Gustavo, hay un factor allí adicional, y es que Jeb Bush, que todo pinta que puede ser un candidato, es casado con una latina hace mucho tiempo. Digamos que es un sector que tiene de la familia Bush, digamos, es que tiene más autorizada para hablar sobre el tema. ¿Cuánto va a pesar este tema en las elecciones? Va a pesar muchísimo, definitivamente. Los republicanos en las elecciones pasadas que la perdieron, se dieron cuenta que tenían que tener un discurso más inclusivo, y ese discurso incluía a la sociedad latinoamericana, que realmente es una minoría muy grande y pesa mucho en las elecciones. Pero ganaron el Congreso y el Senado. Exactamente. Hay una, digamos, una justificante para eso, que los latinos normalmente no salen a votar para ese tipo de elecciones pequeñas, por decirlo así, sin medir realmente el efecto que eso va a tener en las decisiones ejecutivas que se tomen que les beneficie, ¿verdad? En ese aspecto, los republicanos, desde esa perspectiva, ya comprendieron esa inclusión, entonces van a empezar a cambiar el chip conservador hacia una parte inclusiva. ¿Por qué este tema se politiza tanto? Bueno, porque en este caso, si Barack Obama logra consolidar su programa migratorio, eso va a definir mucho si los demócratas quedan otra vez o no en el poder para el 2016. Entonces, sería muy bien que en este periodo no pase esa propuesta, y en términos de cálculos muy fríos, que los republicanos la acojan y sean en su gobierno que pase la propuesta. Eso pensando en temas meramente utilitarios, ¿verdad? Todo puede cambiar porque así es la política. Sin embargo, se convierte en una herramienta muy importante para eso. Por un lado, el Partido Demócrata queda debilitado en ese aspecto, ¿verdad? Porque no le cumplió su promesa a los latinos que votaron por él, ¿verdad? Pero por otro lado vienen los salvadores republicanos que pueden hacer que esta propuesta pase. Entonces ahí es donde el estira y el encoge se convierte en un tema electoral. Alejandra Gordillo, más allá del tema político electoral, y que esto creo que lo grafica la expresión del juez que dijo que ya era imposible volver a Aladino a la botella, pareciera que esto es temporal, o sea que la reforma finalmente se va a ser consagrada. Sí, pues nosotros opinamos que sí, ¿verdad? En la misma línea, es un tema político que están tratando de retrasar, pero que vemos que es a nivel constitucional, y además de todo lo que habíamos mencionado, que es un punto pues muy importante, es de que sí existe jurisprudencia, el tema de que los padres no están siendo deportados, y hay jurisprudencia en las partes de migración, y ustedes saben que los fallos en cortes de migración se convierten prácticamente en ley en Estados Unidos. Entonces no vemos el problema, es más que todo un tema político, también es un tema político para los demócratas, pero ellos también tienen de lado pues la ley, ¿verdad? El presidente Obama fue muy hábil en buscar temas que realmente no tuviera que tener injerencia, porque en la práctica ya se dan, o sea, en la práctica ya se da que no se deporten a menores de edad que ingresaron de tal fecha, y las cortes pues han determinado en estos casos pues que no sean deportados, y igualmente los padres que tienen niños nacidos allá, o sea que yo no veo ningún problema en que la orden ejecutiva persista, y de alguna manera ya existe esa facultad de las cortes de no deportar a los padres de los ciudadanos de niños nacidos en Estados Unidos. Lo que hizo el presidente simplemente fue visibilizar, y lo que prácticamente hace la orden ejecutiva es no someter a esas personas a las cortes de inmigración en caso de que una vulnerabilidad exista. Entonces ya el tener la categoría de persona no deportable les hace no tener que pasar por un proceso migratorio, pero yo no veo ningún problema. Nosotros lo vemos, como hemos visto en otros casos, que son procesos a agotar, que tienen mucho enfoque político, pero sí
creemos de que va a persistir lo que nosotros estamos al tanto, es la temporalidad de la apelación. Muy bien. Muchas gracias por tu participación, Alejandra. Muchas gracias a usted. Gustavo, ¿hay alguna posibilidad de que esta orden sea modificada recientemente? ¿O tenés fe en cuanto a que el presidente Obama va a salir adelante con la reforma tal y como la planteó? Estamos seguros de que vamos a triunfar al final, por dos razones. Número uno, porque en los últimos 50 años todos los presidentes han tenido decretos migratorios para beneficiar a la comunidad latina inmigrante siempre y no ha habido ningún obstáculo. Así pues, de que tenemos la historia a nuestro favor y tenemos la parte legal a nuestro favor igualmente. Nosotros creemos que desafortunadamente ahorita se va a demorar un poco más. El día de hoy debíamos empezar la implementación, pero no se va a poder. Tenemos que esperar hasta que la Corte de Apelaciones resuelva esta situación. Creemos que la va a resolver a nuestro favor por las cosas que les expliqué anteriormente. Estamos muy optimistas. Además de eso, la realidad es que el presidente quiere asegurarse que esto se convierta en realidad, porque quiere pasar a la historia como el presidente que benefició a la comunidad latina inmigrante y no el presidente que deportó más latinos inmigrantes. Recuerdan que este presidente en estos últimos 6 años y medio que hace que está en el poder ha deportado, y escuchen este número, más de 2 millones de latinos e inmigrantes. Es el presidente que más ha deportado en todo el país, en toda la historia de este país. Así pues, de que por eso él está interesadísimo en resolver esta situación, porque sabe que no quiere pasar a la historia con ese legado tan terrible que en este momento tiene, sino un legado de ser un liberador de la comunidad latina, ser el primer afroamericano. Muchas gracias por tu participación. Michelle, tu conclusión. Bueno, mi conclusión es que en efecto este proceso de alguna medida va a salir a flote, sin embargo políticamente se ha retrasado porque son algunas estrategias políticas, y si uno lo ve fríamente al final es un paso muy pequeñito, es un paso simplemente para legalizar una situación que se da hace muchos años de la gente latina que no ha podido vivir como todos los ciudadanos, ¿verdad? Entonces tampoco estamos hablando de que es una reforma que va a convertir a todos los migrantes de Estados Unidos en ciudadanos, eso hay que diferenciarlo. Correcto. Parece que no es tanto el asunto tan grave como lo ven algunos sectores que se oponen. Muchas gracias a todos ustedes por haber atendido esta edición de Al Cierre, y nos vemos. Gracias a Michelle por su participación. Gracias a todos, a Gustavo y a todos los que nos acompañaron. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Al Cierre.